Muy bien, pues muy buenos días a todos y todas. Es un gusto para mí estar este día con ustedes, agradeciendo la invitación del doctor Lauro Espino a este seminario y pues ahora sí que a este proyecto colaborativo. La verdad es un honor y es un gusto estar aquí con ustedes. Eh, ya en su momento tendré la oportunidad de presentarme. Este día tengo la oportunidad de fungir como moderador de esta cuarta edición del quinto seminario sobre producción social del espacio. Y bueno, en este sentido, pues es importante hacer mención que hoy estamos celebrando el primer seminario con la red ya establecida, digamos, con su comité técnico y pues sin olvidar que ya hay 4 seminarios que anteceden a esta colaboración de investigadores e investigadoras con este proyecto. Sean todos bienvenidos y me es muy grato darle la palabra, cederle la palabra al doctor. No sé si ande por aquí el doctor, ya esté ahí listo para que nos dé unas palabras de bienvenida. No sé si por ahí anda el doctor Escalera. Hola, ¿qué tal? Muy buenos ¿Qué días. tal? Gracias, Adelante, doctor doctor. Artemio. Bueno, pues eh, sean todas y todos bienvenidos a este quinto seminario, como bien lo mencionó el doctor Artemio. Hemos estado trabajando en colaborativo, el doctor Lauro, un servidor, y las y los demás integrantes de la red académica Producción Social del Espacio. Nos antecede también un libro y también otros seminarios que hemos estado llevando en conjunto con la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. Y pues bueno, hace aproximadamente, hace un mes, pues ya le dimos forma a esta red. Es un espacio de convergencia y también discusión entre pares y también para hacer vinculación social. Estarnos relacionando con actividades con sociedad civil organizada, tomadores de decisiones, trascender eh, nuestras actividades de extensión y de investigación, trascenderlo hacia el vínculo comunitario, que esa es también una de las razones de ser de esta red de colaboración. Y sin más preámbulo, pues sean todos y todas bienvenidos, disfruten la ponencia del doctor Oscar Frausto Martínez y le cedo el micrófono al doctor Artemio Ramírez. Un placer. Gracias por las palabras de bienvenida, doctor Escalera. Muy amable. Y solamente como un breve preámbulo, muchos de ustedes pues justamente trabajan este tema que cada vez se vuelve más complejo sobre la producción social del espacio en este mundo cada vez más convulso, cada vez más, más complejo y que justamente nos pone en esta encrucijada de hacia dónde podemos o hacia dónde debemos, digamos, equilibrar el desarrollo económico, el desarrollo social, esta capacidad o esta dignificación de la misma sociedad y obviamente pues su manifestación o su representación en lo que es el espacio. Y justamente en ese marco, pues presentamos sin mayor preámbulo, pues la participación del doctor Oscar Frausto Martínez, del cual me voy a permitir leer su síntesis curricular para tener un poquito más del contexto de quién es este personaje que nos acompaña y que nos hace el favor de participar en este seminario el día de hoy. Bueno, el doctor Oscar es doctor ingeniero geógrafo. Él es licenciado y maestro en geografía con especialidad en manejo y conservación de los recursos naturales. Es doctor en análisis e investigación espacial por la Universidad Bauhaus de Alemania. Es profesor investigador de la división
de Ciencias Multidisciplinarias de Cozumel, de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. También él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, es miembro de la Academia de Geografía de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, miembro de la Cátedra Internacional Stephen Olsen en Manejo Integrado de la Zona Costera e integrante de la Redesclim del CONACYT. Él también es director del Laboratorio de Observatorio e Investigación Espacial del CECIGIP, del CONACYT, y director del Observatorio Urbano de la Riviera Maya, que compromete Cancún, Cozumel, Puerto Morelos, Playa del Carmen y Tulum, y el cual, bueno, está reconocido por la ONU Habitat desde el 2018, desde el 2008, perdón. Sus líneas de investigación están centradas en el diseño, uso y desarrollo de indicadores de sustentabilidad aplicados a diversos contextos territoriales. Y bueno, a partir del 2025, pues es el presidente de la Asociación Mexicana de Estudios sobre CARTS, AC. Bueno, sin más preámbulo, doctor, tiene usted el uso de la palabra y muy agradecidos con su participación. Adelante, doctor. Creo que no lo escuchamos. Sí, hay ahí que seleccionar el micrófono. Parece que no me habilitaron. Hola, ¿qué tal a todos? Listo, Parece que listo. no me habilitaron el sistema de compartir. Voy a volver a compartir otra Bien. vez. A ver si ustedes pueden ver ahí mi pantalla. Parece que ahí vamos. Ahí podemos visualizarlo ya. Muy bien, muy bien. Nada más voy a Adelante. hacer la proyección completa y empezaremos con nuestra sesión. Ahí observan mi pantalla ya completa. Todavía se observa como presentación. Ah, sí, no, ya se observa bien. Muy bien. Bueno, eso es normal con la situación del ancho de banda, pero bueno, vamos a estar tratando de avanzar ahí un poquito en ese contexto. Bueno, les han dicho, bueno, yo soy geógrafo y entonces desde la perspectiva que hemos estado trabajando en el Observatorio Urbano de la Riviera Maya, ha sido mucho desde esta perspectiva. Entonces, la producción social del espacio va a tener diferentes aproximaciones y entonces ahí vamos a ir viendo algunas cuestiones, primero centrada en la idea del observatorio y después ya cómo hemos implementado estos elementos. Agradezco mucho la invitación, sobre todo Lauro y Alejandro, que desde el inicio de esta cooperación entre la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Autónoma de Quintana Roo, pues hemos estado ahí pendientes del trabajo y bueno, su primer libro ya está viendo luz y sobre todo, bueno, ver que las redes de cooperación siempre se hacen con mucha voluntad. Entonces yo celebro mucho que hoy sea el primer seminario ya como red. Eso me gusta mucho porque muestra todo el trabajo que han realizado. Entonces, bueno, en ese contexto me invitaron y yo preparé una charla centrada en esta experiencia del observatorio urbano y cómo hemos tomado la idea de producción social del espacio para hacer los diferentes proyectos. Nuestro observatorio tiene un reconocimiento, les voy a decir así, del ONU Habitat, bajo este principio que era al principio la red de observatorios globales de los espacios urbanos, centrados en las metas del milenio. Muchos de ustedes son muy jóvenes, entonces, pero bueno, uno que ya es más viejito, bueno, desde el año 2000 hemos estado trabajando esta idea de monitorear a través de indicadores los diferentes elementos y con eso, bueno, estar trabajando. Bueno, yo preparé una charla centrada en diferentes elementos. Primero, hablarles de una introducción, qué es el observatorio urbano, cómo hemos trabajado los indicadores, algunos conceptos de estos, los tipos, la construcción misma de los indicadores,
algunos temas de trabajo, esta aproximación que hacemos, los métodos que usamos, los resultados y las conclusiones. En los métodos y resultados voy a presentar la última colaboración que hemos tenido de este observatorio con mi tesista del HAPSI y un grupo nutrido de colaboradores en el área de interés que ahora tenemos en el observatorio, que es la resiliencia ante desastres. Y bueno, lo que ustedes ven aquí es el tema central que trabajamos en el año 2000, 2005, 2010, que era la violencia social y género. Estos mapas que ustedes muestran es una representación a través de cartogramas de un proyecto que queríamos analizar la percepción de la violencia social en varias ciudades del norte de Quintana Roo a través de la visión de sus habitantes. Y esto nos permite dar ese preámbulo para entender algunos puntos, algunas líneas, algunas áreas con diferentes colores, con diferentes matices, en la cual nosotros vamos o estamos dando esos elementos. ¿Perdón? A ver. Al parecer la presentación se detuvo, Doc. Es que me dicen que no se estaba viendo. ¿Se estaba viendo la presentación o no? Sí, se quedó en la primera diapositiva nada más, no estaba avanzando. A ver, bueno, a ver, ¿vamos a compartir la ventana o toda la pantalla? Toda la pantalla. A ver, vamos a ver. Ahí ven toda mi pantalla. Ahora sí. A ver, ¿sí se comparte? Aún no, aún no. No, todavía no se comparte, Doc. Bueno, vamos a... A ver, así. Ahora sí la ven. Listo. Se está cargando. ¿Está cargando? Ya está en modo presentación. Y estamos ahí viendo el contenido de la charla. Sí, no, sí, yo les decía cómo iba, gracias Francisco, cómo iba a presentar la idea del contenido, y después les decía que aquí en estos mapas, espero que ahora sí los vean, si alguien no los ve me dice por favor, me interrumpe, si no cambia también la presentación, por favor, con toda confianza. Y bueno, les decía que aquí vemos unos mapas, unos gráficos, donde tenemos puntos, líneas, áreas que dan colores, dan elementos que en su momento dado tenemos que pensar cómo representarlos. Y les decía que este trabajo fue del año 2000, aunque lo que vamos a ver nosotros es la última colaboración que tenemos con nuestro estudiante de doctorado, Adel Habsi, sobre la percepción, la resiliencia ante desastres. Bueno, algo que tenemos que empezar como introducción es este concepto del espacio. Yo les decía que soy geógrafo, ustedes lo pudieron escuchar, y entonces nosotros tenemos desde la geografía diferentes perspectivas. Nosotros tenemos una tradición espacial en la geografía, y lo primero que hacemos es entender la geografía desde el área de la matemática, desde la perspectiva general, donde nosotros podemos obtener datos, ¿verdad? Entonces tenemos un cuerpo geométrico, ese espacio como tal tiene categorías de altura, ancho y profundidad, entonces por lo tanto nosotros podemos medir este espacio. La segunda perspectiva que nosotros tenemos es cuando lo analizamos desde esta perspectiva geométrica, donde podemos entender que hay puntos, hay rectas y hay curvas, y por lo tanto estos puntos, rectas y curvas tienen coordenadas, ¿sí? También tienen, por lo tanto, una orientación, y por lo tanto se les puede localizar y se les puede ubicar en este contexto espacial, o sea, dentro de un elemento que nosotros estamos definiendo. También
desde la perspectiva del álgebra, nosotros tenemos un espacio que es resultado de interpretaciones geométricas. Entonces vamos a tener la sustracción, la adhesión, la división, multiplicación, entre otras funciones ahí, y por lo tanto el espacio también se puede manipular. Estos principios físicos, vamos a decirlo así, de la geografía y del espacio, pues van a ser el fundamento central de esta disciplina. Pero a medida de que vamos dándole una cuestión de lo que nosotros llamamos antropogeografía, tenemos que darles otras categorías. En este sentido, por ejemplo, cuando hablamos de espacio social y la producción social del espacio, vamos a estar teniendo que un referente básico siempre va a ser la geografía. ¿Por qué? Porque este referente conceptual de la disciplina se basa en fundamentos del espacio geográfico y por lo tanto va a estar señalándose en otras disciplinas. Por ejemplo, en la sociología no vamos a tener este concepto de espacio y espacialidad. Entonces se va a migrar desde la geografía a la sociología y la sociología lo va a empezar a entender, interpretar y a categorizar. Y de ahí vamos a entonces tener que dos elementos centrales de la sociología los vamos a estar señalando. Por un lado vamos a tener el espacio y su comprensión desde el individuo y desde el grupo colectivo. Y ese va a ser para nosotros un elemento central desde las percepciones del espacio que queremos medir. Yo les puse un ejemplo al principio sobre la percepción de la seguridad y cómo pasamos de la percepción de la seguridad con sus métodos y herramientas de un censo, un cuestionario, una muestra, y después la reflejábamos al contexto general del grupo colectivo, que a veces llamamos ciudad, municipio, etc. Aunque hay muchas categorías, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ya no vamos a tener este aspecto naturista o de la naturaleza que teníamos en el principio que yo les puse en la primera diapositiva, donde las características físicas son fundamentales, pero no van a ser las determinantes para poder explicar los fenómenos del espacio social y la producción del espacio. Y entonces ahí vamos a estar buscando el fundamento principal del significado social de los actores, individuos, actores que denominamos ya sea individuos o grupos, y cómo se lo asignan al espacio, ya sea de manera parcial o completo, y por eso vamos a estar hablando que construyen el espacio y también lo producen, ¿sí? Ese principio, esos principios básicos van a ser fundamentales para ir viendo estos elementos. Y bueno, per se, todos conocemos a Lefebvre, que nos va a hablar de este espacio igual a la praxis, ¿verdad? La representación del espacio y las representaciones del mismo espacio como tal. Para ello, entonces, vamos a tener varios elementos. La producción del espacio o la reproducción del espacio sentida como ese espacio donde se da la práctica espacial de lo percibido, lo vivido o lo usado, que va a ser el espacio físico, ¿verdad? El segundo va a ser la representación del espacio, que va a ser la instrumentación o el tecnocrático. Yo, por ejemplo, soy un tecnocrático, ¿verdad? Yo hago mis mapas ya sea de geografía física, de urbanismo, de la violencia social, etcétera, que va a ser bajo un parámetro de conocimiento técnico. Y finalmente el espacio mental, que nos gusta ver cómo vamos a estar trabajando en estas imágenes y en estos símbolos. Muchas veces es el percibido, también se denomina. Entonces, esos tres elementos nos van a estar hablando de la producción, de la representación y de la concepción del espacio que nosotros estamos dando. Por ejemplo, la red que se está creando primero nace como una imagen y bajo estos hechos que estamos nosotros ya planteando en sus seminarios, en sus productos, pues va a ser muchas veces esta representación del espacio que estamos dando. Y finalmente, el espacio físico
el espacio lo podemos entonces diferenciar con este físico, mental y simbólico basado en febrero. Bueno, bajo estos preceptos, nosotros entonces en el año 2003, perdón, empezamos a plantear una serie de actividades bajo un contexto de una convocatoria de CONACYT PRODEP, que era crear indicadores bajo un sistema de las metas del milenio. Y este primer ejercicio lo que nos permitió era ir ensayando los métodos, las técnicas y las herramientas que íbamos a utilizar para obtener información de un lugar muy dinámico a nivel internacional, que es la Riviera Maya. Como ustedes saben, Playa del Carmen en los años 80 y 90 registró las tasas más altas de crecimiento de población. La dinámica socioespacial que se estaba dando en esta región bajo estos proyectos macro, pues siguen hoy en día con el Tren Maya, por ejemplo. Entonces, toda esa transformación que se está dando en este lugar, pues sirve como un laboratorio para nosotros, para estar analizando esta producción del espacio. Entonces, bueno, tenemos este proyecto base, ¿sí? Los proyectos que estábamos teniendo desde el 2003, bueno, estaban centrados en la caracterización de un tema que era desarrollo sostenible, los indicadores de ONU Hábitat para las ciudades, y por lo tanto, bajo ese contexto, nosotros aprovechamos el fondo CONACYT CEDESOL del 2004 para poder equipar, instrumentar e institucionalizar el Observatorio Urbano de la Riviera Maya en la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. En este proyecto de CONACYT CEDESOL se dio financiamiento para la creación de 10 observatorios urbanos a nivel nacional, la mayoría de carácter académico. Estos elementos, si pueden ver, van a ver temas, por ejemplo, desarrollo sostenible, indicadores hábitat, el de los aspectos de daños que generó el huracán Vilma, la percepción que tuvo la población ante este fenómeno, y después, ya una vez institucionalizado, nace, por ejemplo, este desarrollo de indicadores ONU Hábitat en el marco político de Indesol, CEDESOL. Entonces ahí empezamos a ver una vinculación de diferentes actores, desde la parte individual, cuando nosotros hacemos los levantamientos técnicos de la percepción de la población sobre un fenómeno, y después ya la misma institucionalización a través de los observatorios urbanos, desde la Universidad de Quintana Roo, desde CEDESOL, cómo vamos a ir armando el andamiaje de la consolidación de este observatorio. Entonces, bajo ese aspecto tenemos entonces la segunda fase, que van a ser proyectos de consolidación, por ejemplo, con el financiamiento ya internacional, a través de la comparación, por ejemplo, de 2 o 3 observatorios a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, el CONACYT MINCYT nos dio financiamiento para generar este proyecto de indicadores de sustentabilidad aplicados a productos de interés regional, que si se fijan es mi línea de investigación. A partir del 2013 yo decidí que me voy a dedicar a generar indicadores, ese va a ser el fuerte del observatorio, con aquellos temas de interés regional que se tengan que atacar. El segundo, los otros proyectos, por ejemplo, también fueron financiados por el CONACYT, principalmente a través de problemas nacionales. El otro va a ser a través, de financiamientos específicos, como el perfil de resiliencia de SEDATU, que entre 2018 y 2020 va a tener ese interés para las ciudades.
Y también la gestión de riesgos de desastres, que es un tema medular. La mayoría de mis investigaciones están centradas también en indicadores de gestión de riesgos de desastres. Y eso es importante porque eso permitió desde el año 2011 generar la red SCLIM, que es la red de desastres asociados a fenómenos psicometeorológicos y climáticos del CONACYT. Y ahí hemos estado incidiendo en la creación de estos indicadores. Y finalmente, bueno, yo hice una estancia sabática aplicando esta experiencia del observatorio urbano en el tema de indicadores de energía, clima y sustentabilidad en la Universidad de Jena. O sea, ese compartir las experiencias nos da pie a ir generando esta red de trabajo, pero sobre todo ir posicionando el observatorio. Pero bueno, yo les he hablado de indicadores, ¿verdad? Entonces, para mí este análisis de los fenómenos urbanos en su producción social, estos espacios, yo los cuantifico. Yo les decía, bueno, mi aproximación física, pues nos da pie a que yo esté midiendo, señalando, indicando cómo son ciertos fenómenos. Sí, pero para ello entonces tengo un marco de referencia, por ejemplo, que van a ser los indicadores. Y aquí solamente les voy a platicar algunas características que nosotros vemos. Por ejemplo, el indicador es una señal, ¿sí? Nos van a simplificar un hecho, ¿verdad? Ya sea de carácter de esta realidad compleja. O sea, vamos a extraer algún fenómeno, algunos hechos de esta realidad que pueden ser las ciudades o hasta una colonia o hasta una familia para entonces señalar algo. Nos van a resumir información, van a cuantificar, van a medir, van a comunicar información relevante para la toma de decisiones. Todos nosotros necesitamos información para tomar decisiones, desde personales hasta colectivas. También los indicadores son sencillos cuando tomamos una sola variable, por ejemplo, kilos de peso, o van a ser complejos cuando señalamos, por ejemplo, la relación de dos o más variables, por ejemplo, índice de masa muscular. Lo pongo así porque ayer estaba pensando y entonces cómo hacer esta combinación o cómo explicarla de manera más rápida. Y también son de corte métrico o una lista de verificación. Esto es muy importante señalarlo porque cuando nosotros planteamos indicadores, todo el mundo piensa que van a ser solamente números. Y no es así. Tenemos listas de verificación de acciones, de elementos que nos permitan, ya sea a través de un análisis cuantitativo o cualitativo, generar indicadores. Entonces, no solamente son números, sino también pueden ser estas listas de verificación. Entonces, bajo ese esquema, nosotros planteamos los observatorios urbanos, que en su sistema básico van a ser una sistematización de información colectada sobre un objeto donde los tres elementos básicos a observar son ya sea de carácter del observador, que puede tener un papel pasivo o activo, la situación, que puede ser hacia el interior o hacia el exterior, o la compilación de información, que puede ser la generación y la consulta. Los observatorios urbanos, entonces, van a tener estas diferencias, y lo vemos en las diferentes estaciones, ya sea mismos laboratorios, aulas activas, que también se pueden llamar así. Entonces, tenemos al individuo, tenemos la situación que se observa y después, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a generar nuestra información o vamos a consultar información? Y esto va a diferenciar mucho, ¿verdad?, a los observatorios que tuvimos o que tenemos en México. Por ejemplo, el observatorio per se va a definir como una estación de campo, centro de información, área de monitoreo, donde se van a estar perfilando los problemas de la investigación, en este caso de las ciudades, ¿sí? Y ya sea por los actores pragmáticos, puede ser a través del gobierno,
por los académicos, que la mayoría que hoy nos acompaña van a ser ellos, ya sea a través de los institutos de investigación o universidades, y la sociedad civil. Y va a haber también algunos observatorios o algunos centros de investigación, principalmente observatorios, que van a reunir a estos tres actores para trabajar. Nosotros en el Observatorio Urbano, eso presumimos, que nosotros sentamos a los administradores gubernamentales, al Instituto de Investigación y a la sociedad civil en esa participación de hacer la ciudad bajo el parámetro de ONU Habitat. Y entonces los primeros observatorios urbanos fueron en Estados Unidos, se crearon bajo esta idea a final de los años 60, imagínense, entonces ya había una experiencia temática y el problema fundamental que tenían era comprender cuáles eran estos elementos que queríamos estudiar de la ciudad. ¿Sí? Entonces tienen ciudades muy pequeñas a ciudades muy grandes, que eso también es un complejo que tenemos en México o a nivel nacional. Y la red de observatorios urbanos que se constituye en el año 2005 ya como una red formal de la ONU Habitat, va a tener observatorios de diferentes categorías, observatorios locales, observatorios regionales y observatorios nacionales. Esto en el mapa podemos ver algunas experiencias, ¿no? En verde ustedes destacan aquellos observatorios nacionales y en punto lo que serían los observatorios locales. Y como podemos ver, casi todos los observatorios locales van a estar registrados en la red del Observatorio Urbano Global, van a estar en el tercer mundo, lo que se denomina así, o en ciudades principalmente emergentes y de amplio crecimiento, para poder entender qué es lo que estaba pasando en su momento. Pero, ¿por qué hacer investigaciones a través del Observatorio Urbano? ¿Qué queríamos destacar? Entonces, lo primero era proveer información para la toma de decisiones. Ciudades como las de Playa del Carmen, Cancún, Tulum, o en el norte, ¿verdad? Estamos hablando de Los Cabos, o ahora Riviera Nayarit, vamos a tener ciudades que van a crecer muy rápido, ¿sí? Y entonces no vamos a tener mucha información para crear o tomar decisiones proactivas por desconocimiento de información. Entonces, por lo tanto, vamos a tener ahí temas emergentes que nos puedan ayudar. Por ejemplo, uno de los temas emergentes más importantes era el número de habitantes que llegan por día a la ciudad. Ese es un tema para entonces planificar, por ejemplo, el crecimiento de la misma ciudad. Y de ahí entonces esa toma de decisiones iba a estar entonces basada en información. La otra importancia era que estos observatorios nos dieran información o investigación de carácter aplicado y que nos propongan soluciones a los temas del día a día, ¿no? Que tenemos ahí que decidir con los gestores. Los gestores tienen muchos problemas como son financiamiento, el control de la contaminación, transporte, administración de la vivienda, dotación de servicios básicos, que les decía de migración. Pero entonces esos temas a veces no están en la agenda del investigador. Y entonces el investigador que quiere analizar, por ejemplo, las costumbres culturales, quizá no sea de los ciudadanos, no sea uno de los elementos aplicados o de los problemas del día a día que quiere solucionar el gestor público. Y entonces de ahí que ellos soliciten información, nos pinten una idea de agenda inmediata que tienen que atender y que la universidad, principalmente a través de estos observatorios, sea quien brinde información para esa toma de decisiones. La otra parte era que la información básica y confiable de la ciudad parta de estos observatorios. En los años 80 y quizá todavía, las instituciones carecen de mucha confianza. Entonces, los datos, por ejemplo, de INEGI sobre la ciudad o de otras instancias como CONAPO, no eran de una confianza básica
que permitieran a los tomadores de decisiones y a los ciudadanos confiar en esa información. Y entonces el crear observatorios, principalmente dentro de las universidades o a través de organizaciones civiles, lo que va a crear es una confianza de información y por lo tanto una información alternativa para la toma de decisiones. Muchas veces también la información estaba desfasada en su tiempo, era vieja, ¿no? Entonces necesitamos entonces esta información actualizada. Y otro elemento central que era para nosotros interesante era fomentar la investigación básica para entender mejor los procesos que se observan en las ciudades. A través de este análisis de información, de estas preguntas a los actores de la ciudad, nosotros podemos entonces tener elementos centrales para comprender estos procesos que se estaban desarrollando en la ciudad. No solamente desde un carácter pasivo estar observando la ciudad, sino más bien estar activamente participando con ellos en el tú a tú, conocerlos, empezar a relacionarnos con ellos para entender realmente qué está sucediendo en la ciudad. Bueno, esto me lo voy a llevar un poquito más rápido para platicar más de la experiencia ya de los proyectos. Entonces decíamos que los indicadores van a ser un signo, también nos son una señal, van a ser una señal para tomar decisiones, representan un atributo, ¿verdad? Ya sea una cualidad, una característica, una propiedad de un sistema y sobre todo van a resumir o simplificar información que nos ayude a entender cierto fenómeno de interés. ¿Sí? Esto entonces vamos a tener de estos elementos dos escuelas muy grandes en el desarrollo de indicadores. Aquellas que desarrollan sistemas preestablecidos como el de desarrollo hábitat, de ONU Hábitat, por ejemplo, los indicadores básicos que se tienen de desarrollo urbano, de pobreza, etcétera, y va a haber aquellos que definen indicadores para monitorear o controlar cierto fenómeno y para conocer el fenómeno y tomar decisiones de acuerdo a las características de estos elementos. Nosotros, por ejemplo, vamos a estar generando indicadores de un fenómeno muy concreto, por ejemplo, los efectos de los huracanes o la resiliencia, o también la percepción de la seguridad, generando aquellos elementos y esos indicadores que nos permitan entonces entender estos fenómenos. Entonces, vamos a tener dos elementos principales, los discursos institucionales, que van a estar muy bien ahí señalados, por ejemplo, el concepto de ciudad, que el histórico, ¿verdad? La agenda internacional y los indicadores. Estos cuatro tipos de discursos los vamos a tener reflejados en nuestro observatorio y es la forma en que nosotros hemos estado trabajando nuestros indicadores. Entonces, los cuatro discursos que nosotros usamos, ahorita los voy a explicar. Primero, el discurso histórico, ¿no? Esto es solamente un esquema. Yo al final les voy a proporcionar una bibliografía que nos habla de estos elementos. Entonces, para muy sencillo, aquí tenemos el discurso histórico muy clásico, ¿verdad? Desde los años 50 tenemos aquellos documentos estratégicos de desarrollo, todos están vinculados a la posguerra, principalmente a los programas de modernización después de que la Europa destruida quedó, entonces se centra principalmente en indicadores económicos, ¿sí? Un tantito. Entonces, estos indicadores económicos van a tener mucho peso en estos primeros 20 años, ¿no? Entonces, siempre se va a medir los indicadores, los indicadores van a ser de este corte. A través de los movimientos sociales de los años 70 y con el gran impulso de la Escuela de Chicago, vamos a tener ahí que a partir de 1968 en adelante vamos a tener un peso muy grande de los indicadores sociales. Se van a sumar
a estos elementos, no se dejan de hacer indicadores económicos, es algo que también quiero destacar, sino que más bien se empiezan a complementar indicadores sociales para comprender esta realidad. A raíz de las grandes cumbres de los años 90, por ejemplo, podemos ver la de Río, la de Vancouver, la de Kioto, con los temas centrales que ya se están pintando en la agenda, se genera la cumbre del milenio. En la cumbre del milenio se van a establecer los indicadores de la agenda de las metas del milenio que teníamos que cumplir en el año 2015. A raíz de que no se cumple, se generan los objetivos de desarrollo del milenio para entonces establecer mecanismos hacia los objetivos de desarrollo sostenible 2030. Todo este aparato va a tener su fundamento principal de operación a través del documento estratégico de Agenda 21. O sea, tenemos unos marcos que nos van a ayudar a ir comprendiendo estos sistemas de acción. Nosotros podemos ver entonces que no es nuevo que nosotros utilicemos al observatorio urbano como una estrategia básica para operar. Aquí nosotros vamos a tener lo que yo les decía, que a finales de los años 60 se crean los observatorios urbanos. En México vamos a tener el primer observatorio urbano en la Ciudad de México y en 2003 se crea la Política Nacional de Fundación de Observatorios Urbanos, una de ellas donde nosotros estamos participando, el Observatorio Urbano de la Riviera Maya. Y en 2008 se obtiene esta validación de nuestro observatorio como parte de la Red Internacional de los Observatorios Urbanos de ONU Habitat, que seguimos entonces monitoreando estas series de procesos desde el año 2000 y bueno, tenemos nuestra meta al 2030. Pero bueno, estos cambios, ¿cómo se han hecho? Nosotros siempre hemos partido, este es el segundo discurso. El primer discurso que vimos es el histórico, cómo va desarrollándose este proceso del observatorio. El segundo es el temático. Nosotros cómo tomamos el concepto hábitat para entender el estudio específico para nuestro observatorio. Entonces partimos otra vez desde 1948 con estos elementos centrales que nos van a dar elementos para empezar a generar nuestros indicadores y nuestra visión de mismo idea de lo que queremos hacer en este monitoreo de la ciudad. Entonces, siempre está un documento clave que va a ser la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí lo que se tiene es como individualidad obtener este techo, ¿verdad? Va a ser el derecho en condiciones de salubridad y van a haber 4 ejes o 4 indicadores, 4 variables clave: la estructura, los servicios, el equipamiento y el espacio. Fíjense, aquí ya aparece este concepto que nos gusta a nosotros ver, pero el espacio aquí sigue con su fortaleza desde la perspectiva métrica, ¿no? Física. Después vamos a pasar casi 30 años y se lleva a cabo la primera reunión de hábitat con Vancouver en 1976 y luego se refuerza en 1996 en Estambul. Y aquí se concibe ya no como techo, sino como vivienda, el aspecto central del hábitat. Y entonces aquí es un derecho a una vivienda digna en asentamientos humanos sustentables. Ya se empieza a usar el término y vamos a hablar entonces de localización y condiciones del entorno. Esto que hablábamos de los espacios, por ejemplo, ya con condiciones algebraicas o geométricas, ¿verdad? La tenencia de la tierra, la infraestructura de los servicios, el transporte y la movilidad. Van a ser los temas ejes. Y después, a partir del 2008, ya centrado con esta idea de desarrollo sostenible, con unas metas muy concretas, va a ser la ciudad. Entonces, la ciudad, usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad y justicia social, que van a ser los ejes centrales, pero ahí ya vamos a estar hablando de espacio público, de convivencia y seguridad, asociación y participación, transparencia de la información y trabajo y respaldo económico. Como vemos,
van a ir cambiando las variables principales de esta acción. Ese es el segundo eje, ¿no? Por ejemplo, aquí yo les muestro, perdón que esté en alemán, el mismo elemento cómo está, pero sobre todo los vinculados con qué ejes del desarrollo sostenible. Pero también aquí es importante, si ustedes ven la figura, ¿no? Aquí en un sistema muy estático de entender cuáles van a ser los componentes, a partir del año 1976 se habla de este triángulo de la sustentabilidad, los elementos que queríamos tener, y después ya en la gobernanza con este círculo que nos va a estar hablando mucho de las tomas de decisiones cíclicas. Bueno, el tercer discurso, el discurso internacional. Yo he hablado mucho de ONU Habitat. ONU Habitat tiene todos sus ejes en 4, principalmente el desarrollo sostenible, cambio climático, pequeños estados insulares y pobreza. Estos elementos serían los ejes centrales donde van a trabajar los programas nacionales de cada país. Y cada país va a generar de estos lineamientos una serie de programas. Por ejemplo, en México se creó el Centro de Información Territorial y Urbana, el Observatorio de Violencia Social, el Observatorio de Competitividad de las Ciudades, el instrumento Comité Agenda 21 y Agenda desde lo local. Aquí en Agenda desde lo local, muchos de los elementos que se centraron era estudiar los destinos turísticos. Y ahí participaron 21 ciudades, entre ellas Cozumel, Playa del Carmen y Cancún, para crear estos indicadores básicos. Y el instrumento principal va a ser el Observatorio Urbano Local, ya como un instrumento para compilar información sobre estos temas centrales que tenemos. Entonces, vamos a tener que, si bien ONU Habitat da unos lineamientos de indicadores y el programa nacional crea aquellos programas de fortalecimiento nacional, a medida de que lo implementa a nivel local, ahí van a obtener nueva información, nuevos temas que tienen que resolverse, y en la revisión casi quinquenal que se hace sobre la agenda, se suben los problemas de todos los observatorios locales. ¿Se acuerdan del mapa donde estaba toda la red de observatorios urbanos locales de la ONU? Todos esos observatorios lanzan sus programas y dicen, miren, identificamos que los temas emergentes son estos. Y de ahí, de esos temas emergentes, me voy a registrar tantito a la página, a esta presentación, nacen estos temas, ¿sí? Principalmente estos nacen de esta serie de foros que se han llevado a cabo y donde los observatorios urbanos participan. Nuestro observatorio presentó en el año 2008 en Nanjing esta agenda que tenía que tocarse, y de ahí se retoma y sube otra vez a Hábitat y se actualizan todos los documentos maestros, ¿verdad? Para ese seguimiento o esa agenda. Bueno, pero ¿cómo lo hemos hecho? Bueno, nosotros desde la experiencia local tenemos el cuarto discurso, que es el discurso técnico. Nosotros somos técnicos, somos especialistas técnicos, aunque a muchos investigadores no les gusta que los llamen así, nosotros somos también técnicos, tecnócratas de nuestro conocimiento, ¿verdad? Ahí muchas veces metidos en la política pública, pero sobre todo en nuestros discursos técnicos nosotros tenemos 3 elementos centrales. Primero, ¿cómo voy a definir indicadores? Y aquí lo más importante es ¿para qué voy a usar los indicadores? ¿Sí? ¿Qué tipo de indicadores voy a usar? ¿Se acuerdan que yo les decía si van a ser métricas de datos, listas de verificación, etcétera, ¿no? Para nosotros tener solamente un indicador, tengo que pasar por todos estos elementos para tener un indicador fuerte. Ser objetivo, ser relevante, medible, comparable, estandarizado, efectivo, económico. Esos elementos nos van a permitir entonces
tener la seguridad de que nuestro fenómeno que estamos analizando, pues va a ser realmente fuerte y es válido, ¿verdad? Pero hay dos temas centrales. Si ya definí mi indicador y ya tengo todos estos elementos, yo tengo que monitorear el indicador. Esto es un proceso de gestión hacia el interior del desarrollo de los indicadores. Por ejemplo, si es pertinente, si tengo los datos, ¿verdad? Si es comprensible sobre el fenómeno que se analiza, si nos da una capacidad de predicción y valorar el fenómeno o las necesidades. Entonces estamos hablando de un proceso del desarrollo del indicador. Y el segundo es cuando nosotros entregamos los resultados a los gestores y si realmente es significativo el indicador para la toma de decisiones, si es relevante en la toma de decisiones, si se está usando para esta toma de decisiones antes de implementar los programas o ya lo conocen ellos, si realmente no es posible desarrollar el indicador o no está reflejando esa realidad. Y aquí entonces nosotros en el control de indicadores estamos hablando de la toma de decisiones. Un poquito. Entonces, ya que lo tenemos nosotros, ¿cómo podemos estar trabajando estas cuatro, voy a decir, discursos o cuatro escuelas que trabajan los observatorios urbanos? Bueno, uno puede ser a través de acciones directas, ¿verdad? Por ejemplo, esta Agencia de Desarrollo Hábitat de Cozumel, que se firmó en el 2003, tenía como objeto la creación del observatorio, pero tener a la par a un ente consultor que le ayudara realmente a generar la agenda. Y entonces estaba la Secretaría de Desarrollo Social, estaba el gobierno municipal, estaban las cámaras empresariales, las ONGs y la academia ahí reunida en un órgano para poder generar gobernanza para esa toma de decisiones. La otra es atendiendo los problemas directos que los mismos gestores nos están diciendo dónde está el problema. Y otra es a través de mesas participativas generar aquellos temas que nos van a ayudar. Esta experiencia la hemos estado replicando en varias sesiones de nuestro trabajo para poder generar estos indicadores. Entonces, esto es importante dentro del monitoreo y control, porque si revisamos cómo teníamos que comprender el monitoreo, era para un proceso de desarrollo y finalmente el control para la toma de decisiones, si estaban sirviendo estos indicadores. Entonces, ya les decía el monitoreo, ya decía que si era pertinente el indicador, si había datos o obtención de la información, si es comprensible el indicador, si hay capacidad de predicción o si hay que revisar los indicadores. Eso es hacia el interior de nuestros procesos de generación de estos indicadores. Y para el control, bueno, si es significativo y cumple con el objetivo y meta para el cual fue diseñado, si es relevante para el desarrollo regional, si sirve para las decisiones políticas desde antes de ser implementado el programa. Esto nos habla mucho de si ya hay una experiencia en la gestión, ¿sí? Tomando información. También si el indicador no es claro, yo les decía, se tiene que volver a discutir y desarrollar otra vez el indicador, o sencillamente lo que yo estoy mostrando como indicador no es significativo, es difícil de ejecutar y entonces lo tengo que desechar o generar proyectos específicos para desarrollar. Bueno, yo les decía en México cómo estamos, eran 48 observatorios urbanos en México, están repartidos principalmente por todo el país, aunque tenemos observatorios de carácter nacional, por ejemplo, la red Tamaulipas, la red Veracruz, la red del Estado de México. Había 53, observatorios, ¿sí? Y eran las características que tenía este sistema en su momento de creación, el Sistema Urbano Nacional. Yo les decía, se creó un ente específico para comprender este sistema de información de las ciudades.
Y lo más importante para nosotros, tenemos unos observatorios con diferentes experiencias que empezaron a generar información sobre el territorio, sobre ese espacio que estaban analizando, con diferentes elementos, ¿sí?, de observación, desde producto bruto de la ciudad, crecimiento urbano de la población, áreas verdes, ¿verdad?, públicas, etcétera. Entonces, los temas van a ser el territorio, la organización de los mismos observatorios, si eran observatorios de carácter, por ejemplo, académico, si había observatorios, por ejemplo, de carácter más, ¿cómo se llama?, social, si había observatorios con un carácter privado, o si había observatorios desde el interior de las agencias municipales. Y entonces esto nos habla de esa diversidad que tomó los observatorios para atender los problemas de entender esta producción social del espacio. Y lo más importante, darle institucionalidad a los observatorios. O sea, se crea su imagen, se crea su organigrama, se crean sus páginas de información, lo cual permitía entonces tener análisis de comparabilidad de datos. Bueno, yo les comenté que si bien tenemos los indicadores, hay indicadores y acciones de diverso tipo. Por ejemplo, nosotros podemos pasar de que trabajar de una manera teórica, definiendo problemas, factores, objetos, cómo lo vamos a medir, y después vamos a la parte operativa para generar precisamente un indicador que tenga una definición operativa básica. Podemos tocar de dos maneras estos indicadores o generarlos. Yo les decía, a través de ya set de indicadores que los expertos nos dicen, siempre se llaman estos indicadores de arriba hacia abajo, o a través de datos abiertos o información de la comunidad con sus temas y ejes, generar indicadores que se llaman de abajo hacia arriba. Y tenemos fases, ¿verdad? Y dimensiones. Las dimensiones que nosotros podemos señalar como sistemas físicos, información, organización, social, política o sencillamente ecológica, social y económica. Y las fases, ¿no?, de entender, en este caso fue para el aspecto de riesgos. También en operaciones básicas, yo les decía, para entender, por ejemplo, el concepto de resiliencia. Tenemos un riesgo dado por la amenaza y vulnerabilidad. En la resiliencia, entonces, se ataca con las capacidades adaptativas y con nuestros diferentes variables. Entonces, pese a esta larga tradición que hablábamos desde los finales de los años 40, en la generación de indicadores, su aplicación, existe esta brecha significativa en el uso, diseño, implementación, monitoreo y control de los indicadores. Y de ahí entonces es una gran oportunidad para analizar la producción social del espacio, del fenómeno que nosotros determinemos. Entonces, nada más les voy a platicar rápido qué estamos haciendo actualmente. Actualmente estamos trabajando con Adel Hapsini, estudiante de doctorado que está por terminar, en definir una serie de indicadores socioeconómicos después de la pandemia de 2005 para estados insulares, ¿sí? Y entonces, bueno, lo mismo, la metodología es entender cómo se han atacado estos problemas. Usamos algunas metodologías básicas para entender y seleccionar información ya señalada o ya publicada. Se analiza la información, se seleccionan los indicadores, se definen claramente aquellos con los cuales vamos a trabajar en su descripción y después agrupamos lo que decíamos en las diferentes dimensiones que vamos a tocar. Este ejemplo, voy a saltar tantito. Nos da diferentes marcas, ¿no? Nosotros nos gusta, no sé, por académicos, tener una lista muy grande, ¿verdad?, de dimensiones, en este caso para la resiliencia social, económica, política, ¿no?
Pero lo importante es, si bien tenemos muchos indicadores, empezar a entenderlos en sus características y monitorearlos, ¿no? Por ejemplo, esta social, la dimensión social. ¿Cuáles eran los indicadores? ¿Cómo es estos componentes del indicador? Que si hablamos de educación, ¿cuál es la forma en que se va a medir? Y el monitoreo si tenemos datos. Y sobre todo nuestros recursos de información. Algunos recursos de información, yo les decía, va a ser de consulta y otros van a ser generados por el observatorio. Y finalmente, una representación gráfica que nos permita tomar decisiones. También se utilizan tableros de control, semáforos para algunos elementos centrales de estos indicadores. Esta es la forma en cómo nosotros, todo el aparato básico de acción, lo ponemos en vista para que se tomen las decisiones. Y en el último trabajo que se hizo para crear un futuro resiliente a nivel insular, se trabajaron 8 dimensiones y de ahí salieron una serie de indicadores clave bajo todo el concepto que se está trabajando. Entonces, por ejemplo, para un futuro resiliente en estas condiciones insulares se hablaron principalmente insulares de Cozumel, porque se hizo el taller aquí, entonces había mesas sobre diversidad de uso de suelo, densidad y desafíos urbanos, equidad de género, acceso a la salud. Como pueden ver, entonces, esta producción social del espacio va a tocar, lo que decíamos, puede ser por temas o puede ser en su conjunto. Diversidad, dependencia y seguridad económica, capacidades comunitarias, distribución y poder y participación social y calidad y conservación del medio ambiente. Esas 8 dimensiones nos permitieron, a través de todos estos participantes, poder entonces generar una serie de instrumentos básicos que van a ser los planes y las acciones. Pero para ello, entonces, se tiene que estar trabajando las mesas, en específico, aquellos resultados concretos sobre los desafíos y las estrategias a seguir. Todo esto, si se fijan, necesitamos elementos para monitorear en específico cada una de estos desafíos y muchas veces estos desafíos se vuelven en datos cualitativos y las estrategias cuantitativos y cualitativos, perdón, y las estrategias muchas veces en listas de verificación. ¿Y qué hacemos nosotros? Al final nosotros sacamos una serie de compendios, libros o acciones que nos permiten entender estos problemas sociales en el espacio, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de indicadores de violencia familiar y de género, el atlas de incidencia delictiva de las principales ciudades de Quintana Roo, los indicadores de violencia social y género por ciudad. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que uno puede ser el carácter individual que se puede analizar o el carácter colectivo que se puede analizar. Bueno, para concluir, perdón, tenemos entonces en los observatorios buenas prácticas y no tan buenas prácticas. Las primeras prácticas, nosotros podemos decir, dejamos una serie de documentos o sistemas, lo que hablamos precisamente de estos discursos que pueden estarse monitoreando y entendiendo este desarrollo de los procesos que se generan en la ciudad, ¿sí? Y hemos estado tocando temas emergentes que a los gestores lo ponen en la agenda social de la ciudad. Entonces, tenemos ya una experiencia amplia en el observatorio de la ciudad o de los procesos urbanos. Y cada una de estas entes va a tener una fortaleza. Unos se dedican a la compilación de información, otros a la producción de la información, otros a la generación de la agenda de apoyo pública para la toma de decisiones. Los observatorios son instrumentos de planificación y acercamiento a los actores involucrados para hacer ciudad. Esta idea de hábitat, de seguir construyendo la ciudad con los actores de ella,
tratando de generar gobernanza, pues va a ser una preocupación y los observatorios tomaron un papel fundamental en ello. También los gobiernos locales empezaron a tomar estos indicadores como instrumentos básicos para la gestión de la ciudad. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos también estaban involucrados en qué fenómeno queríamos analizar y por lo tanto se sube a la agenda, ¿sí? También hay información emergente y relevante en temas locales. No todas las ciudades se pueden estudiar o no van a tener la prioridad en los temas. Entonces, también entender esto cuando tratamos de hacer estudios a nivel nacional o comparativos de las ciudades. Va a ser muy complicado porque tenemos que generar o entender que para ciertas localidades cierto tipo de eventos no va a ser relevante. Y también hay un cambio muy fuerte en el uso de los indicadores. Por ejemplo, se van a sustituir los indicadores de resultado por los de impacto, por ejemplo, usando precisamente estos indicadores de gestión de los fenómenos como un relevante o un corte relevante para ver cómo se están implementando las políticas públicas y las políticas públicas cómo inciden en este mejoramiento o adecuación o corrección de estas grandes fallas que se tienen a nivel urbano, ¿sí? Y siempre va a haber esta discusión en la academia sobre los indicadores, sobre los procesos de gestión de la información, sobre el mismo concepto hábitat, sostenibilidad, resiliencia, sobre hoy, por ejemplo, el que nos toca, ¿no? En la producción social de este espacio. ¿Y qué prácticas no fueron tan buenas? Bueno, solamente los observatorios urbanos, la mayoría creados en los entes administrativos, era para bajar recursos. O sea, sirvieron para bajar recursos, eso sí, pero no como un instrumento para conocer la ciudad. Entonces, estos terminando el primer trienio, segundo trienio, desaparecieron estos observatorios urbanos. También había instituciones fantasmas de observatorios urbanos dentro del sistema de las dependencias gubernamentales. Se creaba el programa, se decía que se tenía un observatorio urbano porque era un precedente o una condicionante para bajar recursos de hábitat, para estudiar o para atender fenómenos específicos como era, por ejemplo, la atención a las zonas prioritarias, etcétera, rescate de espacios públicos. Entonces se creaba el observatorio, pero no existía realmente, solamente se institucionalizaba. La tercera era que los observatorios mismos se estancaron en sus actividades y esto dependía mucho a que la agenda, ya no había una comunicación directa con los gestores de la ciudad y empezaban a hacer sus estudios sobre las actividades que tenía, por ejemplo, monitorear los mismos indicadores, hábitat, durante plazos muy largos sin tocar los temas emergentes de la ciudad. También la tropicalización de los indicadores de la agenda internacional. Eso, cuando no tenías datos, muchos observatorios lo que hicieron era tropicalizar los indicadores y se reportaban como indicadores per se de la agenda hábitat, pero no era posible compararlos porque no cumplían con todos los elementos señalados. Y también seguimos con una ausencia del informe del estado de las ciudades generada por los propios observatorios. Seguimos trabajando aislados, por ejemplo, eso se pudo subsanar mucho con trabajo de la red, donde nosotros podíamos subir a través de la red de observatorios urbanos nuestros informes y así podíamos tener información. Pero eso fue a nivel nacional. A nivel internacional se tiene muy poca comunicación y solamente se da a través de estas grandes reuniones de hábitat, donde podemos colaborar, conversar con los especialistas. Bueno, esto es lo interesante de la colaboración que se da a través de los observatorios urbanos, mucho en atender los aspectos locales, pero también en la academia da muchos instrumentos para poder seguir trabajando los temas emergentes y las acciones. La colaboración con los actores y atención a los temas emergentes que tocan
a esa localidad a través de estos talleres participativos y de acción. Y bueno, con esto yo les agradezco y puse esta imagen aquí donde está, por ejemplo, los malos indicadores nos pueden confundir mucho, aunque cumplamos con ponerlos, ¿no? Por ejemplo, esta ruta de evacuación para un lado y para el otro el tsunami, entonces, ¿hacia dónde corro, verdad? Bueno, gracias por su atención y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Pues muchísimas gracias, doctor Frausto. La verdad es que pues nos ha dado todo un panorama, una panorámica muy completa de todo lo que han estado trabajando, toda este devenir en lo que han estado trabajando allá en la península. La verdad es que muy interesante. En este momento dejamos este espacio abierto para preguntas y respuestas de compañeros que tengan alguna duda, algún cuestionamiento con respecto a la ponencia del doctor Frausto. Claro que están abiertos los micrófonos. Si gustan, podemos hacerlo en un orden en el cual, pues ahora sí que levanten su mano digital, les asigno la palabra, o bien pueden hacerlo a través del chat. Si desean hacerlo a través del chat, también lo pueden hacer así y yo les doy lectura y ya así seguimos un orden un poquito más claro. Adelante, queda abierto para este foro de preguntas y respuestas de parte de los asistentes. Bueno, parece que todo quedó claro. Parece que todo quedó muy claro. Vamos a ver aquí en el chat. El doctor Gerardo alzó su mano para preguntar, me parece. El doctor Gerardo. Ok. Ahí está. Adelante, doctor Gerardo Hernández. Muchas gracias. Pues agradecer al doctor Oscar Frausto por la ponencia. Es un tema bastante interesante. Y me surge una duda, no sé si nos pudieras ayudar, porque veo que hay varios conectados de distintos lugares y quizás pueda empezar a surgir la inquietud de, bueno, nos presentaste el ejemplo de cómo es que con base en tu experiencia se fue armando el observatorio el cual diriges. Pero si en estos momentos alguien o algún grupo quisiera armar un observatorio, ¿cuáles serían a grandes rasgos los pasos que deberían de seguir? ¿No? Porque ya vemos que estamos más en este espíritu de colaboración, de redes, de ir a hacer vinculación, de vinculación con la sociedad, con instituciones. Entonces, si por ahí alguien piensa, bueno, un observatorio creo que sería una muy buena idea, hoy actualmente, ¿cuáles serían los pasos o las recomendaciones para armarlo? Gracias por la pregunta, y sí es una pregunta básica, ¿no? Yo quiero formar un observatorio. Lo importante es saber qué tema quiero observar, qué fenómeno quiero trabajar, porque eso va a medir mucho la fuerza, ¿no? del grupo o de la acción que se quiera hacer. Ese es el primero, contar con esa capacidad, puede decirlo, primaria, para generar el observatorio. El observatorio es, por su definición, como una estación de monitoreo de cierto fenómeno. Nos tiene que entonces interesar, ¿no? Entonces tengo ya el especialista, y ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Bueno, ¿qué fenómeno quiero observar? Y de ese fenómeno, ¿cuáles son los temas relevantes? Voy a hacer un observatorio ambiental. A mí me gusta el observatorio ambiental, entonces voy a observar los diferentes componentes ambientales, cual suelo, agua, etcétera. O puedo hacer también, por su especialidad, por ejemplo, un observatorio del agua, un observatorio de calidad del agua, ¿verdad? O para aquellos que se dedican más del agua en la ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces, existen entonces, primero, el interés y la fortaleza, quiero decir, el especialista para hacerlo, o los especialistas, porque también puede ser un grupo colegiado el que lo quiera plantear. Eso es importante. Sí existe. Existe vinculación con los sectores, ya sea empresarial,
gubernamental o las ONGs, sí, sí existe. Entonces, bueno, ¿qué es lo que necesita para atender? Por ejemplo, hay ausencia en el monitoreo de la calidad del agua por vivienda. Eso queremos saber, o por región de la ciudad, por colonia, ¿sí? Bueno, ¿tengo la capacidad para hacer el levantamiento? Una puede empezar, bueno, ¿qué voy a entender por estos calidad del agua? Bueno, para hacer potable bebida, para regar jardines, el uso que le voy a dar, por ejemplo, a esa información. Ya teniendo en cuenta eso, y si tenemos interés, y si queremos trabajar, entonces, ¿cuáles serían los temas relevantes que queremos tocar? Por ejemplo, si tú y yo queremos trabajar agua en la ciudad, ¿no? A mí me interesaría saber el acceso al agua. Ese sería para mí, no solamente tener la calidad del agua, un observatorio ambiental, sino si se tiene acceso o no se tiene acceso. El acceso es formal o no formal, ¿verdad? Ese también uno de esos. El costo del agua. En las ciudades, muchas veces lo que hacemos es esos temas que nos ayudan a comprender esa segregación que hay del espacio, etcétera. Entonces, ese sería un principio, ¿no? Primero el interés y los temas. Una vez teniendo los temas y el interés, la institucionalización. ¿Dónde va a estar albergado el observatorio? ¿En una universidad? Las universidades nos dan mucho pie a que los observatorios se mantengan en largo tiempo. Puede cambiar el gobierno municipal, la ONG se puede caer, el empresario ya no tiene interés, pero el investigador muchas veces lo pone en su tema de trabajo a largo plazo. Entonces empieza a trabajar, tiene recursos, entre paréntesis, voy a ponerlo así, que son los estudiantes, los reactivos, los laboratorios, y puede entonces mantener ese trabajo colectivo. La universidad también juega como un centro de encuentro donde los actores a veces no están están más bien en desencuentro. Entonces la universidad puede ser este mecanismo donde se sienten, platiquen y vayan generando esta gobernabilidad de la información, ¿sí? Para que tenga el respaldo. Y una vez teniendo en cuenta la institucionalización, empezar a divulgar la información o a trabajar en conjunto. Ese primer encuentro del tema del Observatorio Urbano del Agua de Cozumel, voy a llamarlo así, o de Playa del Carmen o de la localidad, puede ser el primer encuentro de los involucrados, los actores involucrados, y sacar los temas clave para ellos, no para el investigador, para ellos, y que ese tema, esos temas, esos indicadores o esos problemas sean los que ellos ponen a la mesa. Y de ahí empezar a sacar una agenda y sacar un compromiso de presentar de los indicadores que tenga información, que eso es otro tema, ¿verdad? Cómo desarrollar indicadores. Ya tengo 20 indicadores, ¿cómo los desarrollo? Pues primero con los que tengo información, es un proyecto a largo plazo, ¿verdad? Eso que decía, es un indicador de una variable muy sencilla, pero quizá esa variable no sea accesible. Entonces vamos a tener indicadores muy sencillos, pero con información y sin información. Entonces hacemos un plan de trabajo y decimos, de aquellos que tengo información, presento mis primeros resultados y todos los actores lo validamos y decimos, esto es lo que sucede en el problema que queremos monitorear y le empezamos a dar la fortaleza a ese observatorio. Entonces, esos pasos que sería el interés, la constitución, la atención a los problemas prioritarios y la difusión van a ser, digamos, el camino que tenemos que andar, ¿no? Y ese lleva un poquito de tiempo. Gracias. No Muy sé bien. si por ahí está. Atendida ahí la observación del doctor Hernández. Bueno, ¿qué les parece si en ese sentido, si no, al parecer ya no hay más preguntas y comentarios, ¿qué les parece si pasamos con los comentaristas, que es justamente la doctora Cristina Estrada y el doctor Gerardo Hernández Flores? Adelante, doctora Estrada.
Hola, buenos días. Pues mucho gusto por estar aquí. Realmente, doctor Oscar, algo que me identificó desde el principio con su ponencia es que yo también soy geógrafa. Soy de la Universidad Autónoma del Estado de México. Entonces, cuando empezó a hablar de conceptos como espacio social, pues me sentí muy, muy familiarizada, ¿no? De verdad, muchas felicidades por su observatorio urbano. Y pues yo de manera general voy a dar algunos puntos que se me hicieron importantes y relevantes, y sí me gustaría más adelante pues conocer más sobre su trabajo de este observatorio urbano, ¿no? Sobre todo los resultados que usted está teniendo referentes a la construcción del Tren Maya, un proyecto tan importante a nivel nacional e internacional que sí me gustaría darle esta continuidad a su investigación y saber qué es lo que usted está obteniendo a partir de este observatorio urbano, cuáles son esos resultados, cuáles son esos indicadores, cómo están interactuando el gobierno, la academia y la sociedad civil, ¿no? Porque nosotros que estamos acá en Toluca, no he tenido oportunidad de conocerlo, pues escuchamos mucho del Tren Maya, pero realmente ustedes que están allá, ustedes que están en ese espacio, pues ¿qué observan? ¿Qué ventajas, qué desventajas ven? Entonces, yo sí no le quiero perder la pista, y sí como geógrafa de formación me gustaría saber pues cuáles son todos esos alcances de esta construcción del Tren Maya, ¿no? Y pues de su investigación, doctor, pues primero me gustó mucho que empezó con esa parte, que el espacio lo aborda desde diferentes ciencias, ¿no? Es decir, desde los principios físicos de la geografía. Para uno como geógrafo eso es muy importante, muy trascendental, saber qué es un espacio. Y después nos dice que la producción social del espacio se basa en fundamentos geográficos. Eso es así como la madre de todas nuestras investigaciones, y pues es lo que nos da el camino para no perdernos como geógrafos. Nos dice algo bien interesante que manejamos en nuestro diario vivir, que es la comprensión del espacio desde el individuo y el espacio colectivo. Debemos de entender al espacio de esa manera para poder llegar a investigaciones, para poder hacer estudios muy importantes. Y algo también que me llamó mucho, mucho la atención es la reproducción del espacio, lo percibido, lo vivido y lo usado. Entonces, insisto, a mí sí me gustaría más adelante conocer cómo se percibe el Tren Maya, cómo se vive la construcción de este Tren Maya allá en donde están ustedes y cómo lo usan, ¿no? Porque nosotros en la tele vemos hasta los precios o en las redes sociales, pero cómo realmente lo están usando, sobre todo la gente que vive allá. Después mencionó algo donde habla de indicadores. Nosotros sin indicadores como geógrafos o como cualquier otro profesionista, pues no podemos realizar muchas investigaciones. Creo que los indicadores es el sustento. Y nos dice que realizan mediciones y cuantificaciones, los cuales nos permiten tomar decisiones. Aquí sí hago un paréntesis porque si nosotros como geógrafos, como académicos, tuviéramos esta construcción de indicadores y nos dejaran hacer mediciones, cuantificarlos y tomar decisiones, creo que tendríamos muchas cosas positivas, tanto en Quintana Roo como en el país. Y a veces todo lo que usted está trabajando, da tristeza observar que no solo en Quintana Roo, sino en otras partes del país, los que toman las decisiones no tienen estos elementos. Y entonces, al no tener estos elementos, pues creo que las decisiones no son tan favorables y tenemos varios problemas, ¿no? Aquí me salgo un poquito, pero sí lo quiero comentar. Tenemos el tren interurbano que va de Toluca a la Ciudad de México, no se ha concluido. Los que toman las decisiones, los que hacen los indicadores, no es la academia. Entonces, pues no tenemos como este impacto positivo. Y después usted nos fue mencionando el concepto de un observatorio urbano y nos dice que es la sistematización de información colectada sobre un objeto, ¿no? Nosotros teniendo información, siguiendo una serie de pasos, siguiendo este sistema, pues vamos a llegar a un punto final. Y donde se reúnen tres actores, que es el gobierno, la academia y la sociedad civil. Nosotros también acá en la Universidad Autónoma del Estado de México estamos convencidos que si trabajamos, si hacemos esta triple hélice, podemos obtener grandes beneficios en cualquier espacio, ¿no? Y a veces está el gobierno, pero no está la academia. O está la academia y la sociedad, pero no está el gobierno. Entonces, nos falta esta unión, esta interdisciplinariedad para poder llegar a objetivos tangibles. Y nos dice que la evolución del concepto del hábitat, cómo usted hace este concepto a partir de un techo, o sea, se va desde lo micro, un techo,
una vivienda hasta llegar a una ciudad. Entonces lo observa geográficamente a diferentes escalas, pues, y eso es muy interesante para cualquier investigación. Asimismo, nos habla de esos temas emergentes en donde considero que estos observatorios urbanos deben de tener mucha presencia, tanto en Quintana Roo como en el país, y esos temas emergentes que en todos los lugares están pasando, ¿no? Los desastres naturales, el cambio climático, el crecimiento urbano, la sustentabilidad. Ahorita ustedes en Quintana Roo tienen calorcito, pero nosotros desde ayer acá en Toluca nos está lloviendo. Y tenemos mucho frío, ¿no? Y decimos, pues estamos ante un cambio climático o ¿qué está pasando? Los geógrafos o los que estamos aquí, pues entendemos, pero ¿cómo explicarle a la sociedad ante qué nos estamos enfrentando? Nos mencionaba usted que lo importante es saber para qué se van a utilizar los indicadores y cómo se van a monitorear. Desde que hacemos una investigación debemos de tener claro para qué vamos a ocupar cada indicador. ¿Qué indicador vamos a dejar como base en nuestras investigaciones? Y pues esto nos va a ayudar bastante para darle un adecuado monitoreo. Y nos menciona que existen observatorios con diferentes experiencias que contribuyen a resolver diferentes problemas. Me gustó mucho la diapositiva que presentó de los observatorios que tenemos hasta a nivel mundial, pero aquí yo creo que en México todavía nos falta seguir creciendo, lo que decía el doctor Gerardo, no nada más hacer redes de colaboración, sino pensar también en este tipo de proyectos que aborden diferentes problemáticas en diferentes espacios. Y obviamente, de acuerdo a los observatorios, de acuerdo a nuestro objeto de estudio, pues vamos utilizando diferentes metodologías. Y nos dice usted que una vez analizados los indicadores, se llega a la toma de decisiones contemplando sociedades resilientes. La resiliencia es un tema que ahorita nosotros tenemos que utilizar mucho y que debemos de ocupar en nuestro diario vivir, porque nos estamos enfrentando a cosas bien complicadas o bien diferentes a las cuales no estábamos acostumbradas, ¿no? Desde problemas sociales hasta cuestiones de desastres naturales o cuestiones que la naturaleza nos está manifestando. Y dice que siempre se debe de trabajar sobre los desafíos y las estrategias para entender los problemas sociales sobre el espacio. Siempre debemos de saber qué estrategias, qué desafíos tenemos en nuestro espacio, conocer nuestro entorno para de ahí partir y seguir llevando a cabo estos proyectos tan interesantes que usted maneja. Y cierro con esto que usted mencionó y me llamó bastante la atención. Los observatorios urbanos son una estrategia para bajar recursos, no como instrumentos para conocer la ciudad. Ojalá esto pueda cambiar un poco en nuestro país y que no veamos estos observatorios urbanos como este es un medio para obtener recursos de un proyecto, sino más bien para conocer lo que está pasando en nuestro espacio. Como usted decía, poder tomar decisiones, poder tener indicadores, poder darle medición a esos indicadores y poder saber cómo ayudar a la sociedad que vive en estos espacios, ¿no? Le digo, yo sí quiero seguir con usted en contacto para que me diga un poco más, pues, qué está pasando con el Tren Maya y de esta manera, pues, ver la aplicación de todo lo que usted ahorita nos habló en la construcción de este observatorio urbano. Pues, nuevamente, doctor, muchas felicidades y esos serían mis comentarios de toda su exposición. Muchas gracias. Gracias por el comentario. Nada más iba a decir una cosita, nada más. Perdón por interrumpir el programa. Fíjense que es muy interesante esto de los megaproyectos. Los megaproyectos no empiezan cuando se inauguran, empiezan mucho antes. Y entonces, como parte del observatorio, yo soy geógrafo físico, eso también quiero ponerlo muy en pie por el tipo de indicadores que yo voy a generar, eso también. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí en la península de Yucatán es un relieve y unos ecosistemas muy frágiles, que es el karst. Y mis estudiantes, por ejemplo, trabajan el estudio del karst. Nosotros nos dedicamos a identificar dolinas, úbalas y polles, lo que famosamente se conoce aquí como cenotes, ¿verdad? Entonces, el identificar en el transcurso, en la red planificada del Tren Maya, desde el año 2017 se empezó a perfilar lo del Tren Maya, empezamos a trabajar en la identificación
de aquellos ecosistemas que iban a estar afectados. Principalmente nosotros identificando aquellas zonas de inundación, de cenotes, de colapsos, etc. ¿Por qué de colapsos? ¿Por qué la comunicación de los cuerpos de agua, etcétera? Porque iban a ser los ecosistemas que iban a ser inmediatamente afectados. Tren Maya apenas entró en operación el año pasado. Entonces, nosotros lo dividimos en 3 etapas, nuestras ideas de investigaciones. Primero, la etapa de la construcción del Tren Maya y los impactos en el ecosistema. El segundo viene el uso, eso que usted llama precisamente el uso del Tren Maya, o sea, la funcionalidad que tiene el Tren Maya. Y la tercera etapa son los impactos. Y dentro de estas, la teoría de la toma de decisiones y la política pública, los impactos se empiezan a ver 5 o 6 años después de implementado los proyectos. Entonces, también tener muy en cuenta los estudios que queremos hacer. Podemos hacer estudios de percepción del uso, el estudio de la percepción de las grandes construcciones. Nosotros tomamos o anunciamos problemas que puede haber, pero no los comprobamos porque necesitamos monitoreos, datos, información que sirva realmente. Podemos tomar datos muy burdos, por ejemplo, selva deforestada. Así, es un dato básico y lo ponen nada más, uno pone la línea del tren y dijo, tanto fue deforestado, pero las especies, la intensidad de la deforestación, las categorías, etcétera, no las tenemos porque necesitamos monitorear. Las podemos estimar, podemos señalar el problema, pero lo importante es el monitoreo. Imagínense los impactos, entonces es una de las etapas que necesitamos 5 o 6 años de datos para poder realmente reflejar estos grandes impactos que tienen. Los beneficios, no tan buenos beneficios, ¿verdad? Pero bueno, por ahí está uno. Y la otra también que les quería comentar antes por lo que señaló, es que ¿por qué el Observatorio Urbano de la Riviera Maya pudo hacer o pudo tocar temas diversos como el de hábitat, urbanismo, violencia de género como tal, daño ambiental, ascenso del nivel del mar, resiliencia? No es porque los haga Óscar Frausto, sino porque tenemos una red de colaboración de expertos en el tema. Y eso es lo bonito de las colaboraciones de los observatorios. Yo no sé nada me decían, yo no sé nada de turismo. Pues acá están los expertos de turismo. Entonces se crea un observatorio de turismo en la universidad, donde se aprovechan a la parte técnica. Yo me digo técnico, entonces sistemas de información geográfica, mapas, pero tenemos a los expertos en el tema de turismo, turistificación, gentrificación, etcétera, que son los que realmente tienen una pauta conceptual, metodológica, y nosotros lo que hacemos técnicamente es vaciar o generar información fundamentada en esos marcos teóricos de referencia. Por eso se pueden hacer varios temas, atacar varios temas. ¿Sí? Quería aclarar eso. Cambio. Gracias por el comentario. Gracias, doctor, y gracias, doctor Estrada, por esa intervención tan puntual y con un tema tan interesante como es este megaproyecto, ¿no?, del Tren Maya. Doctor Hernández, si gustas hacer tu comentario, adelante. Claro que sí. Bueno, pues agradecer a la doctora Cristina. Ya yo creo que ella hizo a grandes rasgos los comentarios, pero yo quisiera también resaltar unos que me parecieron importantes. Sobre todo esta mancuerna, ¿no?, como decía el doctor Frausto, de los sistemas de información geográfica y como herramientas que pueden complementar la planeación, porque muchas veces parecería que pues es un mapa, ¿no?, pero en realidad nos puede otorgar un montón de información, tanto de un chorro de indicadores como del espacio y la distribución, o sea, son valiosísimas las herramientas. Y en ese sentido me gusta mucho porque creo que hay muchos estudiantes aquí conectados. Esta afirmación que hizo en una de sus diapositivas, que es entender el espacio pero desde la geografía.
como que es lo que hace un geógrafo, ¿no? Básicamente es como que yo, hasta puso la gráfica donde se veía como el espacio, y que es algo que en otras disciplinas casi no se hace, por ejemplo en ciencias sociales que menciona. Entonces ahí lo rico que se me hace es el aceptar las fortalezas que cada una de las disciplinas que tenemos pueden aportar, porque luego me sucede mucho que algunos de los tesistas de repente dicen, no, profe, es que ya vi esta teoría o ya vi esta otra cosa y está padrísima y que quiero, como que nos dejamos seducir muy fácilmente por la belleza de las otras disciplinas y se nos olvida que las nuestras propias tienen sus fortalezas. Entonces, no creo que sea el objetivo de formar todólogos, sino compartiendo la visión del doctor Frausto, es hacernos especialistas en nuestras áreas y buscar gente con quien complementarlas, ¿no? Por ejemplo, mi caso es trabajo más con factores bióticos y abióticos del agua, y así tanto de geografía, pues no sé, ¿no? O sea, hacer lo básico de hacer mapas y todo eso, pero pues entonces ya la colaboración es donde empieza a darse, y los frutos que puede rendir, pues es mucho más allá de lo que cada uno de nosotros podríamos lograr de manera individual. Y entonces ahí es donde se empieza a ver el esqueleto de las partes del desarrollo sostenible. O sea, si alguien conoce factores sociales y alguien conoce factores bióticos y abióticos ambientales y alguien conoce las herramientas para representarlos en un mapa, pues entonces ya empezamos a hablar de colaboraciones, pero más allá de las colaboraciones, de aterrizar hacia una planación sustentable de lo que sea que estemos abordando nosotros. Entonces, en ese sentido, celebro que los observatorios son una herramienta, ¿no?, para la gestión integral de N cantidad de cosas. En mi caso aterrizado, pues en la gestión integral del agua, sobre todo también señalar que los observatorios, como bien decía el doctor Frausto, no obedecen una agenda política. Entonces, eso es bien importante, porque muchas veces si dejamos que alguien dentro de, no sé, del ayuntamiento, de algún puesto de gobierno o algo, dirija estos movimientos, pues muy probablemente en cuanto termine el periodo en el que están, pues se olviden, porque pues sabemos cómo son las cosas, ¿no? En realidad no hay mucha continuidad, pero si estos movimientos o este tipo de observatorios o este tipo de dinámicas vienen desde un sector organizado de la sociedad, eso va a asegurar tanto, bueno, va a promover mecanismos o herramientas que nos lleven hacia la soberanía de nuestros recursos y también a la gobernanza y a la continuidad de ellos mismos, porque pues entonces somos nosotros quienes estamos organizando, somos quienes estamos impulsando. A mí se me hizo fabulosa la propuesta de la institucionalización a través de las universidades, porque pues sí, o sea, nosotros pues vemos que van y vienen banderas de distintos partidos, pero al final de cuentas pues nosotros somos los que nos quedamos y somos los que nos interesa resolver los problemas. Entonces ese es uno de los fortalezas que yo veo, que dentro de las muchas fortalezas de los observatorios, ¿no? Como esta continuidad que pueden darle a la resolución de problemas que nos afectan, y la plasticidad, o sea, no solo los problemas actuales, sino los problemas que vayan viniendo, porque, por ejemplo, pues, quién sabe qué vaya a pasar a ciencia cierta con el cambio climático, pero eso no significa que si ahorita no lo vislumbramos, no podamos intentar o hacer algo o resolverlo en un futuro. Entonces, todo eso se me hace aportes que es hacia el desarrollo sostenible por parte de los observatorios urbanos. Y se me hace muy acertado en ese sentido que promueven la información para la toma de decisiones, ¿no? Sobre todo porque también promueven las soluciones de problemas, y por ahí también mencionaba que complementan con apoyo de generar, bueno, creo que otra función que va un poco implícita, pero que me gustaría destacar, es que no solo juntan o generan información, sino que también la analizan, en el sentido de que pues a nosotros nos ha sucedido que hay instituciones, por ejemplo, con agua o CAPA, que generan un chorro de información, y muchas veces esa información se genera y ahí está, y es de dominio público, pero hace falta como el salto extra del análisis de esa información y aterrizarla para los problemas. Entonces yo le veo ahí un potencial gigante a los observatorios de hacer mancuerna con otros investigadores, con otras instituciones que ya están generando información, y sobre todo para atinarlo en el contexto pues regional, ¿no? Porque de repente sí vemos algunas estimaciones que se hacen desde instituciones que son acertadas, que son muy buenos mecanismos y muy buena información, pero pues por la misma cuestión de que pues eso se hizo en una oficina en otro estado de la República, pues aportan información que podría pulirse,
Entonces los observatorios siento que pueden aportar eso, como ese último tramo de decir, bueno, sí, está estimada esta, no sé, precipitación para la isla de Cozumel, pero con la afinación del observatorio, nosotros no solo complementamos esa información, no sé, con temperatura, con consumo de agua, sino también proponemos estos mecanismos para tratar. O sea, y a lo que voy es no a incentivar como un espíritu de conflicto, de pelea, de decir, esa institución no lo está haciendo bien, sino todo lo contrario, es como que, bueno, ellos están generando esta información, nosotros complementamos con esta información y aparte atendemos las necesidades o la problemática que nosotros encontramos dentro de nuestro nivel local. Entonces, creo que es una excelente... y sobre todo señalar al doctor Óscar Frausto que pues se atrevió a señalar las prácticas no tan buenas, ¿no? Porque muchas veces cuando nos invitan a estos eventos, pues queremos dar flores y ponerle adornos y todo, y muchas veces se nos olvida que hay un espectro, que no todo está siempre en el lado bueno, ¿no? Y entonces a mí se me hace muy acertado, muy asertivo el hecho de también señalar, bueno, o sea, se pueden utilizar como toda herramienta para fines que no son tan a veces éticos o tan buenos, o hay malas prácticas, y entonces eso enriquece un montón el panorama y habla de una madurez como investigador y como persona, el poder admitir que pues, no siempre salen las cosas tan bien o que no necesariamente hay que disfrazarlas enteramente de positivas, sino que también pueden convivir en esos ambos sentidos. Y entonces, a manera de conclusión, pues resaltar que son una excelente herramienta para promover tanto la vinculación con la sociedad, con otros investigadores, para resaltar las características individuales de cada uno de estos sectores, generar la información y aparte analizarla justo para la toma de decisiones, ¿no? En manejo del agua, por lo general, decimos que pues, uno nunca puede manejar lo que no puede cuantificar. Entonces, yo creo que los observatorios son un muy buen reflejo de eso, ¿no? Lo que nos va a permitir tomar decisiones asertivas que se conserven a través del tiempo e inclusivas, ¿no? Que incluyan a los sectores involucrados. Muchas gracias por su ponencia, doctor Frausto. Gracias. Y pues sí, es un reto muy grande. Fíjense que nada más un poquito, cuando nos hablaron de que querían poner un observatorio urbano municipal, estamos hablando de más de 2,000 municipios. Y pensamos que todos tienen las capacidades para trabajar sistemas de información, leer los indicadores, hacer los informes, etcétera. Pues también a veces no es coherente, ¿verdad? Esa forma. Y eso lo vimos en Quintana Roo. Nosotros somos un estado nuevo y los municipios, hay municipios muy recientes. En el año 2000, imagínense, todavía no estaba el municipio de Tulum. Entonces, las capacidades de generar información, la experiencia administrativa municipal no era tan fuerte. Entonces, nosotros también tener en cuenta que aunque tengamos el mejor sistema de información, el mejor sistema de indicadores, tengamos a los grandes expertos, pero que las capacidades a nivel local no son tan fuertes para la toma de decisiones, eso también es un problema muy fuerte, ¿no? Y eso lo vimos con observatorios que se crearon así, como les decía, de la noche a la mañana ya estaban institucionalizados, pero no había la fortaleza. Y la otra cuestión muy importante es que el observatorio es un brazo técnico también, y entonces sus productos tienen que ser de visualización de tablas, datos, gráficas o sistema de información geográfica, tienen que ayudar para tomar decisiones. Son para la comunidad, no son para el especialista per se. Entonces, ahí esa forma de comunicación es muy importante. Y pues, gracias por esta invitación a la charla. Me siento también muy contento porque me dio la oportunidad de hacer una reflexión del trabajo. Entonces, a veces uno no se toma tiempo para eso, para hacer la reflexión del trabajo y decir, esto está bien, pero pues esto también está mal. Entonces, esa oportunidad que me dieron ustedes, se las agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias, doctor Frausto. La verdad es que pues realmente es un compromiso con la verdad, ¿no? Es un compromiso con decir lo que se tiene que decir, lo que está sucediendo y democratizar esta información para, pues ahora sí que la toma de decisiones asertiva, ¿no? No permitir ese tipo de intervenciones, pues ahora sí que desatinadas y arbitrarias, ¿no?
algo muy importante que acaba de decir. Yo me acuerdo que cuando sacamos el primer informe del Observatorio Urbano, de los indicadores, esto poner al público la información, es a través de una plataforma de la universidad, es de acceso público, ¿sí? Y cuando sacamos el primer informe de la pobreza de Cozumel, casi me cachetean. Porque ¿cómo es posible que en un destino turístico tan reconocido existiera pobreza? Y la primera expedición que generó el observatorio con unos empresarios, algunas personas de sociedad civil, era irnos a estas colonias precisamente donde habíamos obtenido esta información. Y estaban sorprendidos que no sé si conocen a Cozumel, ¿verdad? Pero de la Quinta Avenida, con sus grandes edificios, grandes negocios, cruceros, ¿verdad? Nos vamos a lo que se llama las 110, 115, las fincas, que son los asentamientos irregulares, etcétera. Están sorprendidos que existiera eso. Y no solamente estas personas de la asociación civil, sino también personas que tomaban decisiones. Y eso también a veces no queremos verlo, ¿no? Entonces les digo que después del informe casi nos cachetean por eso. Pero es poner la información que nos gusta o que no nos gusta también. Eso también es la percepción del espacio para estas personas, pues no era era individual en su colectividad. Claro, claro, y muchas veces caemos en esa cuestión de que, bueno, estas instituciones buscan inclusive invisibilizar ese tipo de realidades, ¿no? Que son realidades que están en la proximidad de las personas que habitan ese espacio y que justamente lo hacen suyo por esas cuestiones, ¿no? Y realmente, pues yo desde una perspectiva muy personal, pues le agradezco y le reconozco ese compromiso, doctor, que tiene pues ahora sí con la veracidad, ¿no? De esta información que usted comparte y que está generando. Y como decía un profesor, el doctor Julián Mora, decía, el dato mata relato, ¿no? O sea, ahí prácticamente, ahí se coarta cualquier relato, cualquier cuestión. Una sociedad más informada es una sociedad menos crédula en estos personajes que a veces pues llegan a hablarnos a endulzarnos el oído, ¿no? Y que si no se tiene ahora sí que ese soporte de información, pues las personas caen en estas cuestiones, ¿no? En estos cuentos, por decirlo así. No, pues muchísimas gracias, doctor. La verdad es que ha sido un gusto que nos haya compartido esta ponencia. Muchísimas gracias a también los comentarios muy valiosos que nos han expresado la doctora Cristina Estrada y el doctor Gerardo Hernández. Muchísimas gracias, compañeros, por estas intervenciones. Y a continuación me gustaría ceder la palabra al doctor Lauro Espino para que hiciera entrega, pues ahora sí que de la constancia del reconocimiento al doctor Frausto. Adelante, doctor Lauro, tienes la palabra. Muchas gracias, maestro Artemio. Quisiera, antes de darle la lectura oficial a la constancia para el doctor Oscar, además de agradecerle, quisiera comentarle que nos ha dejado personalmente 3 conclusiones muy buenas que abonan muchísimo a los trabajos de la red y que considero que están completamente ligadas, ¿no? La primera es la emergencia de entender el espacio desde nuestras geografías en el contexto de la globalidad. Y cuando hablo desde nuestras geografías, hablo de las geografías latinoamericanas, ¿no? Que eso me vincula al segundo punto de conclusión, y es que muchos fenómenos se nos han tropicalizado en nuestro territorio, pero con nuevas conexiones y dimensiones humanas que son las que debemos comprender, y que creo que es lo que hace usted con su observatorio a cargo al frente del Observatorio Riviera Maya. Y por último, decir de forma muy concreta que es entonces que un mapa no solo es la abstracción de una realidad compleja, es su comprensión, interpretación, pero sobre todo es un símbolo de resistencia. Entonces, es como, no es solamente la geografía física por plasmar un mapa, sino que ahí estamos dejando ya el símbolo de resistencia. Entonces, pues muchísimas gracias, doctor Oscar.
Voy a hacer lectura entonces de la constancia y el gran agradecimiento que tenemos, el profundo agradecimiento, porque sabemos que además está también respaldando la red con su conocimiento, su experiencia, y siempre está ahí dándonos el consejo, y procedo a leer la constancia. La Red Académica de Producción Social del Espacio, Red ProSOES, otorga la presente constancia al doctor Óscar Frausto Martínez por su participación con la ponencia titulada Observatorio Urbano Riviera Maya, un enfoque desde la producción social del espacio, en el marco del 5º seminario sobre producción social del espacio. A 20 de febrero de 2025, agradecemos a nombre de las y los miembros de la red su apoyo, su tiempo y sobre todo su conocimiento. Muchísimas gracias. Gracias por todo y gracias por la invitación. Muy contento también de permitirme compartir con ustedes. Ahí está Francisco Ramírez. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Lauro. Parece que el doctor Escalera está dando aplausos virtuales, ¿no? De las felicitaciones. Sí, muchísimas gracias a todos los asistentes, todos los compañeros que se suman a este esfuerzo colaborativo y pues a nuestro experto que tuvo esta excelente ponencia y que nos compartió esta información y nos deja ahora sí que abierta ese panorama para poder integrarnos a este tipo de iniciativas, ¿no? Y bueno, antes de cerrar esta parte, me gustaría invitar a aquellos que todavía no forman parte de nuestras redes sociales, pues a integrarse a través de Facebook. Nos encuentran como la Red ProSOES, ¿sí? Y en el Instagram también, @Red ProSOES, y a través del canal de YouTube para que puedan disfrutar de estos contenidos. @Reproducción Social del Espacio, así nos encuentran. Y pues muchísimas gracias a todos, ha sido un gusto, la verdad, un placer haber estado aquí con ustedes y compartir esta excelente plática, esta excelente ponencia con el doctor Frausto. Muchas gracias. Doctor Alejandro Escalera, no sé si desees concluir con algo. Sí, la fotografía, nomás con eso, ya la fotografía de... Perfecto. No sé si, maestro Artemio, ¿no? Se puede invitar la audiencia que abran sus cámaras.